Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast, El Mundo con Otros Ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro lado, a explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a poder abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ellos, captarás que muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica y distinta para tener vidas más plenas, con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos justo ahora mismo. Bienvenido al episodio número 73 del Mundo con Otros Ojos. Y se esconde tras un malestar enorme. Si recuerdas, el primer episodio de este podcast tenía que ver con un título muy similar. Decía, no entiendo mi malestar. Esa era la idea, ¿no? Necesito comprender qué es lo que está pasando detrás de lo que estoy sintiendo. Me siento mal y no sé por qué. Ese era el título. Y entonces, en este momento en el que estamos justamente en estos últimos episodios reflexionando acerca de cómo pensar mal nos lleva a múltiples problemáticas, porque al fin y al cabo el ser humano funciona de manera coherente entre pensamiento, emoción, conducta, y cuando esa coherencia pues, se desvanece, empezamos a tener problemas precisamente porque necesitamos entender cómo hacer para rebajar a veces esa intensidad emocional. Es que necesitamos apuntar y dirigirnos hacia el ámbito del pensamiento. La conclusión es la siguiente: las emociones, entonces, que nos descolocan suelen tener detrás de sí un pensamiento que también está descolocado. Y entonces esta es la nueva visión que quiero trasladarte y parte de la solución. Si estás notando esa inflamación emocional, si tienes una emoción desproporcionada que te está descolocando, necesitas buscar el pensamiento distorsionado, porque para reestructurar esa situación necesitas empezar reestructurando esa manera de pensar. No será posible entonces que puedas bajar la inflamación emocional si no bajas el desajuste que puede haber en ese pensamiento, porque al fin y al cabo la emoción está reaccionando conforme a lo que le damos. Es decir, si nuestras emociones están puestas ahí para reaccionar ante lo que pasa fuera y ante lo que pasa dentro, y o bien lo que pasa fuera es horroroso, o bien la manera en la que lo interpretamos es horrorosa, no podemos pedirle a nuestra emoción que nos reaccione también de esa manera coherente. Así que necesitamos entender que detrás de una emoción inflamada y desproporcionada, seguramente hay un pensamiento desproporcionado que debes localizar. Quiero ponerte algunos ejemplos para esto. Por ejemplo, si piensas en esos momentos en la vida en los que o bien te ha pasado a ti o lo has observado en otros, pues ves a una persona absolutamente enfadada, fuera de sí, iracunda, que está, bueno, pues al borde del colapso, que se está poniendo de todos los colores, que está, pues eso, a punto de cometer incluso una barbaridad. Ves esa emoción desproporcionada y piensa por un momento, si pudiéramos hacer tiempo muerto ahí, nos damos cuenta de que seguramente detrás de esa emoción desproporcionada la persona está haciendo una interpretación de los hechos, pero no solo una interpretación, bueno, más o menos de aquella forma, no, posiblemente una en la que la persona está atribuyendo una intencionalidad horrible a quien quizás solo cometió un error, pero cuando atribuimos intenciones de esa manera pues fea, como con alevosía y demás, lógicamente aquello nos enciende todavía más. Ya no lo vemos como un error, es que esa persona ha tenido toda la intencionalidad en hacernos daño, y eso de alguna forma muy concreta lo que hace es inflamar nuestras emociones. Si esa emoción está desproporcionada,
entonces es que detrás posiblemente también hay algo que lo está alimentando, porque ningún fuego se sobreenciende si no hemos echado leña o alguna clase de combustible. Necesitamos entonces encontrar cuál es el combustible que estamos echando ahí. Y si aquello es cierto, pues la persona tendrá todas las razones del mundo para enfadarse de esa manera, seguramente, pero ¿qué sucede cuando solamente estamos no tanto basándonos en hechos, sino en nuestras propias suposiciones y al contrario, lejos de ayudarnos a resolver, lo que está es desayudando. Como decíamos el otro día, termina siendo ese palo en la rueda. Necesitamos obligarnos entonces a ese ejercicio de prueba de realidad constante para contener nuestras emociones. Y de hecho, cuando vemos que una persona reacciona desproporcionadamente, es que muchas veces no está reaccionando solo a lo que nosotros estamos viendo, está reaccionando a esas otras cosas. A veces es esa interpretación, otras veces es el acumulativo de muchos otros momentos en los que posiblemente la persona ha avisado y avisado y avisado de que era necesario un cambio, el cambio no se ha producido y ya no estamos solo reaccionando ante esa gotita que desborda el vaso, estamos reaccionando ante todo el vaso. En ese caso, la persona que sobrereacciona tiene que tener muy claro que no estás reaccionando solo ante esa pequeña cosa y que por tanto la otra parte debe saber que tu reacción entonces no está siendo tan desproporcionada como ella se imagina, necesitas explicarle cuál es la realidad de los hechos para que ni tú tengas que explotar ni la otra persona piense que hay una desproporción. Habrá momentos en que efectivamente esa inflamación sea desajustada, otras veces en sí misma no lo será, pero en todo caso, como ves, tenemos que contrastarlo con los hechos. La prueba de realidad hay que ponerla encima de la mesa. Y como te decía el otro día, yo ante un pensamiento de un tipo o de otro nunca voy a decir es correcto o no es correcto, sí o no, porque yo no soy juez, no estaba allí, yo no puedo sopesarlo ni ponderarlo. Lo que lo va a ponderar en ese sentido es cuando lo ponemos frente a la realidad de los hechos, qué dice la realidad acerca de aquello. Y aquí, lógicamente, pues cada persona estima las realidades de manera distinta, seguramente, ¿no? Y de hecho, todas las personas no percibimos las realidades de la misma manera. Pongo un ejemplo muy obvio. Para una persona cristiana, por ejemplo, hay una realidad espiritual que tiene que ver con Dios y con lo que él considera bueno o malo, que muchas otras personas que no están en esa línea no consideran como una parte de su realidad que tengan que establecer. De ahí que cuando, por ejemplo, muchos de nosotros nos planteamos qué tipo de psicología podemos suscribir y cuál no, pues escogemos una que podemos suscribir a la luz de aquello que entendemos es una realidad palpable de otras maneras, que no simplemente como la ciencia considera lo palpable y que sin embargo el mundo de hoy no considera como una realidad a tener en cuenta. Evidentemente, la realidad tal y como la consideran las diferentes personas puede tener matices distintos, pero hay elementos que son muy del día a día, muy cotidianos, muy prácticos, en los que ni siquiera nos estamos metiendo en ese terreno de profundidad. Muchas veces funcionamos más en base a que nuestro pensamiento es la verdad e ignoramos tantas otras cosas alrededor que podrían estar cuestionándolo en vez de considerar incluso los elementos más básicos sin tener que irnos a cuestiones más trascendentales. Déjame que te ponga ante otra posible situación en la que se puede presentar una emoción inflamada. Por ejemplo, cuando estamos en una tristeza enorme. Pudiera ser que detrás haya un pensamiento en el que estamos haciendo una interpretación excesivamente negativa de las cosas. Eso que está ahí delante, que efectivamente tiene algún elemento negativo, podemos estar dejando que se contamine de otros asuntos que hemos vivido, de otras decepciones, de nuestra falta de descanso, por ejemplo, del resfriado que estamos incubando, de que a lo mejor estamos pasando por un problema personal, pero lo estamos sobrecargando y volcando en un problema de pareja. Nuestras interpretaciones desajustadas, como ves, van a llevarnos también a una emoción de muy alta intensidad, muy alta frecuencia, muy alta duración, muy prolongada en ese caso, y necesitamos descomprimirlo, necesitamos que aquello rebaje en cuanto a su complicación, sean cual sean los parámetros que se están desajustando, y para eso necesitamos irnos a, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el pensamiento que lo está alimentando? ¿Es simplemente leña?
o estamos echando alguna clase de combustible. Y hablaremos más de esto el próximo día, cuando no solamente estaremos hablando de nuestra autoexigencia, sino que vamos a dedicar un capítulo entero a hablar de cómo solemos añadir drama al drama con nuestra manera de expresar. Y lógicamente, cuando el pensamiento está expresado en términos catastrofistas o de exageraciones, cómo no va a reaccionar nuestra emocionalidad también de esa manera. Otro posible ejemplo, cuando estamos súper impulsivos, estamos teniendo una reacción en la que ¡buah!, vemos algo súper clarísimo, nos queremos lanzar a la piscina con agua o sin agua, y ahí la pregunta es, oye, ¿pudiera ser que estás calibrando mal el riesgo? Es decir, ¿puede haber algo en tu forma de pensar, de examinar esto, que te está llevando a fijarte solamente en aquellos elementos que te animan a tomar la decisión, pero no te estás fijando en esos otros que quizá también deberías tener en cuenta para plantearte si es una buena decisión o no? Claro, este tipo de cosas no nos las solemos preguntar a nosotros mismos. Quizá los que están alrededor nuestro y nos ven a punto de cometer una temeridad, pues sí que se plantean. Lo que pasa es que muchas veces no terminan de ser asertivos y no terminan de decírnoslo por miedo a que podamos tener una mala reacción. Ellos quizás sí que ven esa desproporción y ven que estamos tomando una decisión emocional que muy posiblemente nos va a llevar a un error, pero nosotros mismos no estamos haciendo ese examen. Y fíjate que unos por otros la casa queda sin barrer, porque ni nosotros mismos hacemos ese autoexamen, porque desde nuestra subjetividad damos por buenas cosas que no hemos cotejado con la realidad, pero luego en el plano interpersonal estamos desde una pasividad en la que nos hemos instalado, no haciendo a la persona a la que queremos los cuestionamientos que le podrían llevar a sopesar esos otros elementos de la realidad, que oye, si al final se quiere comprar esa casa y realmente la realidad pinta que puede hacerlo y que los riesgos están correctamente medidos, oye, pues fantástico. Entonces no diremos que hay mucha impulsividad, diremos que hay mucha ilusión ante una decisión bien meditada, pero asegurémonos, porque cuántas veces, como digo, estamos notando esas decisiones impulsivas y las están alimentando pensamientos detrás que están tremendamente inflamados, pues como pasaría, por ejemplo, en el episodio de euforia o manía de un trastorno bipolar, pero no se están cotejando las medidas de riesgo adecuadamente. Pasa igual en el miedo, otro ejemplo que te pongo. Muchas veces anticipamos las situaciones que tenemos por delante con unos niveles desproporcionados de angustia, desproporcionados de ansiedad. Eso es la ansiedad en definitiva. Un miedo que ya no nos sirve de manera realista para protegernos de una determinada cuestión peligrosa, sino que nos volvemos locos anticipando y anticipando, nos inflamamos, nuestro pensamiento se va a imaginarse la peor situación posible, se olvida de los recursos que tenemos y claro, no salen las cuentas. Esa emoción entonces desproporcionada que está teniendo detrás un pensamiento que sin darse cuenta ha multiplicado las dificultades de la situación y ha minimizado los posibles recursos que teníamos en la mano. En todo caso, no responde a la realidad, por tanto, y en ese caso es un pensamiento distorsionado que está dándole sustento a una emocionalidad inflamada. He querido ponerte todos estos ejemplos también para que puedas conectarlo con esos episodios en los que estábamos intentando también averiguar cuál era el lenguaje oculto, entre comillas, de las emociones. Y te he mencionado 4 emociones básicas que muchas veces se nos desproporcionan porque detrás hay un pensamiento desproporcionado. Lo vemos muchas veces en los demás, pero como ves, tenemos que empezar a incorporar en nosotros mismos, como modus operandi general, ese autoexamen que nos lleva una y otra vez a hacernos las preguntas que nos haría un juez y poner frente a la realidad aquello que muchas veces estamos dando por bueno o por dogma, cuando no debería ser más que simplemente una hipótesis mientras no demuestre estar bien anclada en los hechos. En un minuto te voy a poner frente a un caso todavía más extremo de todo esto, pero antes deja que te cuente algo importante en lo que me gustaría involucrarte. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y muy confundidas también porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana.
no nos sirve la autoayuda y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya va junto. Para dar respuesta a estas cosas existe el movimiento paraquenosvayabien.com y te animo a visitarlo, a patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros para que cada vez más personas en todo el mundo estemos aprendiendo a ayudar también a otros y dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que tiene todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental y no sé por dónde empezar, esta es una posible manera. Visita Para que nos vaya bien, forma parte de la solución patrocinando con esa pequeña aportación esos materiales por una salud mental para todos, incluidos los cristianos. Como estás viendo a lo largo de estos episodios, necesitamos urgentemente ver la conexión que existe entre nuestras emociones y el pensamiento y cómo detrás de nuestras emociones inflamadas suele haber también un pensamiento desproporcionado. Pero esto tiene una conexión extraordinaria y te lo comentaba pues hace 2 o 3 capítulos cuando arrancábamos esta serie de varios de ellos conectados, ¿no? con lo que representa la distorsión cognitiva, porque su repercusión en la conducta es tremenda. Estos 3 elementos tienen además conexión con un cuarto, ¿no? Te decía, tenemos la parte cognitiva, la parte emocional, lo que podría grabarse con una cámara de vídeo, que es la conducta visible, y tenemos también las reacciones fisiológicas que acompañan a todo esto. Y el conjunto de estas 4 áreas es lo que llamamos comportamiento, y ese es el objeto de estudio de la psicología. El caso que te quiero desarrollar ahora mismo es el caso del suicidio. Y cómo muchas veces el suicidio, que es la repercusión en la conducta, que tiene esa emoción inflamada, que tiene detrás a su vez pensamientos distorsionados, ese caso del suicidio es el caso más extremo, pero es un caso en el que vemos de manera muy clara cómo estas áreas están quedando interconectadas entre sí. De hecho, cuando una persona decide tomar la opción de suicidarse, y muchas veces pues, se hace también desde la impulsividad, pero no siempre es así. Y a veces, tristemente, lo que hay es también una conducta muy meditada. De hecho, muchas veces el verdadero suicida mezcla los 2 elementos, ¿no? Está lo frío y lo calculado de tener toda una planificación suicida, pero también el momento de impulsividad de analizar lo que está sucediendo solamente desde la propia emoción y el cómo se siente y no tanto a veces desde la realidad de que toda situación es temporal y que hay algunas de ellas que efectivamente son irreversibles, pero están rodeadas de otra serie de contextos que hacen que, aunque la situación tenga una faceta irreversible, la situación vaya a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Y de alguna manera el suicidio es una solución definitiva, por llamarlo de alguna manera, solución a un problema que es temporal, porque aunque esa parte irreversible no va a cambiar, lo que hay alrededor de esa parte irreversible puede mejorar, puede amortiguar de alguna manera los efectos de la parte irreversible y nos podría poner en una tesitura distinta. Ante esa emocionalidad extremadamente inflamada que se tiene cuando se toma la decisión del suicidio, suele haber una serie de distorsiones cognitivas. Una de ellas, y la más clara, es las cosas solo pueden ir a peor, los horrores de la vida son peores que los horrores de la muerte, esto va a ser una solución, la situación nunca va a cambiar a mejor, esto que ha pasado ya no tiene vuelta de hoja y entonces no puedo esperar nada de la vida, ¿no? Y son expresiones que muchas veces las personas no ponen necesariamente en palabras, pero sí que albergan en su corazón de alguna manera, las albergan en forma de pensamiento, aunque no las verbalizarían hacia afuera porque quedaría demasiado visibilizado quizá esa inclinación, ¿no? hacia la autodestrucción, a la autolesión o al suicidio, pero ahí están. Y tenemos todo un germen de pensamientos distorsionados que no se agarran a la realidad, sino que forman parte del cómo me siento en ese momento ante la pérdida, ante la desesperación o ante la frustración, y que están tan ligados entre sí, la emoción y el pensamiento está tan ligado ahí que eso va a repercutir directamente en la conducta, pues en la manera más dramática posible. Muchas veces, ¿cómo se interviene en personas que están en estas situaciones? Precisamente trabajando en el pensamiento, trabajando en la exploración que hacen de los hechos, valorando también que las cuestiones son dinámicas, como decimos, y que aunque hay partes irreversibles en lo que nos sucede,
todo el conjunto ha de tenerse en cuenta a la hora de sopesar una determinada situación y cómo todo ese conjunto es dinámico, aunque una de las partes haya quedado tocada por la irreversibilidad. No podemos muchas veces hacer que la persona con intento de suicidio se sienta mejor. Desde luego tampoco lo vamos a conseguir inmediatamente y nos cuesta muchas veces a medio o largo plazo, pero la manera de abordar esa emocionalidad tiene que ver con el atajarlo también desde el pensamiento, ayudarla a evaluar las situaciones de una manera distinta, considerar, haciendo prueba de realidad, todas esas cosas en las que está anclado, en las que está posicionado, que muchas veces ni siquiera son solo pensamientos o esquemas, como te decía el primero de los días que hablábamos de esto, pueden ser esquemas, creencias que van mucho más allá, mejor dicho, que hacen ese paraguas que lo cubre todo y por eso la persona lo ve todo absolutamente negro. De ahí que sea tan peligrosa la repercusión que eso tiene en la conducta, porque si el pensamiento está en la línea de acabar con todo y la emoción no va a ayudar porque va a estar inflamada hacia la tristeza absoluta, ¿qué podemos esperar de la conducta? Pues solo podemos esperar coherencia. Así que necesitamos, como ves, para atajar temas complejos como estos, prestarle mucha atención al pensamiento, porque queremos evitar determinadas conductas, pero sobre todo porque no podemos muchas veces atajar la emoción de manera directa si no es precisamente abordando el pensamiento, que es bastante más accesible que lo que entendemos desde la emoción. Esa es la nueva visión entonces con la que quiero dejarte. Si hay una emoción desproporcionada, busca el pensamiento desproporcionado que hay también detrás, ponlo a prueba, dialoga contigo en términos del juez. Como decíamos, somételo a esa prueba de realidad, porque eso es muy posiblemente el 50% de la resolución del problema que tienes delante. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que lo hemos abordado y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde lidiamartin.com y también en la plataforma paraquenosvayabien.com con algunos contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.